Estamos en el corazón de Avellaneda, vos lo conocés, esta es la Plaza Alsina. Estamos en Avenida Mitra el 700, a 4 o 5 cuadras apenas del Riachuelo y del inicio de la capital federal. El 24 de marzo de 1976 ocurrió en nuestro país un golpe militar, un golpe de Estado, que derrocó al gobierno constitucional de entonces. Un gobierno militar con un poderoso apoyo de sectores políticos, económicos y financieros. Ese golpe de Estado, para imponer nuevas políticas económicas, usó un mecanismo de represión inédito y tremendo. El secuestro, la desaparición, la tortura, el asesinato y la desaparición también de los cuerpos muertos de los ciudadanos secuestrados. Para desarrollar este mecanismo represivo, construyeron cientos de campos de concentración en todo nuestro país. Y en Avellaneda también funcionaron varios campos de concentración. Pero hubo uno principal, que fue el llamado por los mismos represores con el nombre de El Infierno. Ahora vas a conocer detalles de lo que fue ese campo de concentración. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Pensé que eran chorros. Y bueno, eran chorros también. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. El hambre se tolera mucho más que la sed. La sed te vuelve loco, Así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupos que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Yo pesaba 29 kilos. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Nunca se me inició una causa, nunca me vio un juez, nunca hubo una acusación. Han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. El infierno es un nombre puesto por ellos. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Me secuestran acá en La Plata, en casi 56, entre 12 y 13, el 1 de octubre a las 12 de la noche, 1 de octubre del 76, cuando yo sentí la puerta que se abrió de golpe. O sea, mi casa era una de esas típicas casas chorizo. Cuando se abrió las puertas así, yo miré la hora porque pensé que eran chorros. Y bueno, eran chorros también. Que yo desde mi cama podía ver, bueno, el movimiento de un grupo grande de gente y a los 3 tipos que estaban en el patio, pero que con las puertas de mi dormitorio abiertas daban justo. Por eso es que después reconozco a Chicolás. Me hicieron vestir y después me pararon frente a la puerta del dormitorio de mis viejos, que los dos estaban encañonados, y ahí adelante de ellos recién me tabicaron y me ataron las manos atrás. Ahí me llevan, me suben a un Dodge 1500 celeste, en el piso del asiento de atrás. Iban 4 personas que manejaba, en el asiento del acompañante iba Chicolás, y atrás iban 2 personas y yo en el piso. Y el primer lugar, al día de hoy, sé que es la Cacha,
donde, bueno, estuve hasta el 4 de octubre. El segundo lugar, el 4 de octubre a la tarde, nos trasladan al Pozo de Quilmes. O sea, alrededor del 8 o 10 de octubre nos trasladan al Pozo de Arana. Ahí estamos hasta el 15 de octubre. El 15 de octubre nos trasladan a un cuarto lugar para mí, y figura en los listados como Vesubio, pero siempre yo aclaro que no me termina de cerrar que sea Vesubio. Y allí estamos hasta el 1 de noviembre, de donde nos sacan para ir al infierno. O sea, el infierno no es un nombre puesto por los que estábamos secuestrados. El infierno es un nombre puesto por ellos. Nos trasladan éramos 3 mujeres en un auto y 3 compañeros en otro. Conmigo iban Graciela Jurado y Aide Lampugnani, y en un momento, nosotros íbamos tabicadas, nos dicen que nos levantemos el tabique y miremos, porque ustedes van al infierno, y de ahí no se sale, Muy rápido el ingreso, entramos como garajes, nos bajamos en la calle, y nos metieron a los 6 adentro de un calabozo donde ya había un compañero, con lo cual éramos 7 adentro de un calabozo que es el primero o el último, como se le quiera mirar, de acuerdo, muy chiquitito. La puerta de ese calabozo, cuando hablamos de muy chiquitito, hablamos de 1 metro o 1,20 m por, no sé si llega a los 2 metros. No se abrió esa puerta para nada, absolutamente para nada, durante 4 o 5 días. Éramos 7 personas adentro. En esos 4 o 5 días hubo que organizarse 7 personas grandes adentro de ese espacio mínimo. Por lo tanto, hicimos parejas y turnos para poder sentarnos y tratar de dormir. El espacio se tuvo que restringir aún más porque había que dejar un lugar que de alguna manera funcionara como baño. Y vuelvo a recordar que éramos 4 hombres y 3 mujeres. Las puertas eran ciegas, o sea, no era una puerta que tenía una entrada de aire no, las puertas eran ciegas. El aire que entraba era el que entraba por lo desparejo que pudiera estar el borde de la puerta con el piso. Nosotros recordábamos que había rejas arriba, sabíamos que había algo arriba, y rejas que creíamos que eran en L, que era una cosa como un techo de rejas así en L. Y al día de hoy sé que no era en L, que sí estaba esas rejas, que no nos equivocábamos, pero que la luz del sol proyecta una sombra contra la pared que forma la L. Una de las tantas torturas que soportaban los secuestrados era la falta de agua. Ahí cada 4 o 5 días pasaban una manguera por una de las puertitas de la puerta del calabozo y abrí la boca, porque eso era lo único de líquido que ibas a tener. No había ningún tipo de recipiente donde nosotros pudiéramos acumular agua o guardarla. Era lo que pudiéramos beber
en el momento que ponían la manguera. Y era el mismo tiempo de pasar la manguera, siendo uno el que estuviera en el calabozo o siendo 7. Y con la comida pasaba algo similar. Yo recuerdo haber comido algo sólido en 3 oportunidades, más o menos se calculaba entre cada 12, 15 días. Estudio Marangelo y Asociados. Estudio contable e impositivo. Joaquín B. González, 2835. Primer piso, oficina 3, Lanús Oeste. Teléfono 42 41 34 58. Email estudiomarangeloyasociados@hotmail.com. Defendé tu salud hoy. Si tu obra social o prepaga no te autoriza estudios, tratamientos o derivaciones, podés hacer un amparo de salud y obtener una respuesta rápida. Asesoría inmediata y sin compromiso. Gestión rápida y profesional. Tu salud es un derecho. Contactos: Doctora Amarillo 11 45 37 52 77. Doctor Acervi 11 40 30 67 42. Defende tu salud. Para darse cuenta en qué lugar estaban, los detenidos utilizaban al máximo su conocimiento y agudizaban todos sus sentidos. Uno de los compañeros que estaba conmigo, evidentemente tenía el fixture de los partidos de fútbol en la cabeza, y jugaban Estudiantes Racing, y se escuchaba el ruido de la cancha. Entonces así supimos en ese momento qué día era, que estábamos en Avellaneda y que teníamos que estar cerca de la cancha. El infierno también era usado como sala de tortura para detenidos de otros centros clandestinos. Ahí normalmente éramos alrededor de 30 en forma cotidiana. Nosotros sabíamos, porque escuchábamos por la tortura, pero que no pasaban, evidentemente que funcionaba como lugar de tortura, pero que eran llevados a otro lado. Escuchábamos la sesión y después no traían a nadie. La puerta de mi calabozo muchas veces quedaba abierta. Me animaba y cruzaba el patio. No tenía dónde llevar agua. El agua nos era sumamente necesaria porque, por decir, cada vez empezaba a hacer más calor y el hambre se tolera mucho más que la sed. La sed te vuelve loco, la sed te vuelve loco. Entonces llenaba los zapatos con agua y abría las mirillas de afuera y pasaba el zapato con agua. Y bueno, era lo que podía hacer. Un día a la tarde nos sacan, nos llevan. A ver, yo no caminaba, el negro tampoco casi se mantenía en pie. Por las palabras que dijo alguno de ellos en ese momento, era una bolsa de huesos. Nos tiran en la camioneta, en la caja, en la parte de atrás de la camioneta. Yo recuerdo que los huesitos de las rodillas del negro me daban a mí en las piernas, y yo le había dicho a él que bueno,
somos boletas. Y no me voy a olvidar nunca que uno me dijo, no nos bañaron. Que era lo que sistemáticamente hacían. Y tuvo razón, no nos habían bañado. Yo hace 3 meses que no me bañaba. Y nos tiraron cajas y cosas arriba. Y nos llevaron. Y nos bajaron en Valentín Alsina. Yo llegué el 31 de diciembre. El comisario de Valentín Alsina, que era Pini de apellido, mandó traer la balanza de la farmacia. Yo pesaba 29 kilos. Y bueno, ahí empecé a recomponerme, ¿no? Ahí yo me vuelvo a encontrar con algunas chicas con las que había estado en el Pozo de Quilmes, es decir, a principios de octubre. Entre ellas estaba Emilce Moller. Tiene visita, entonces bueno, yo me puse con la hermana de Emilce a pasarle nombres, porque tenía casi 200 nombres en la cabeza, con los cuales hacía una especie como de cantinela infantil para recordar. Y esa noche, cuando volvieron a La Plata, se llevaron la bolsa con mi ropa y fueron a mi casa y les avisaron a mis viejos que yo estaba viva. Era un lugar de los que se podían ser llamados como de preblanqueo. Digamos que era el paso previo a que te pusieran bajo el pen. Y permanecí como desaparecida hasta el 22 de agosto de 1977. Ese día me trasladaron a una cárcel y me pusieron a disposición de la Junta Militar que gobernaba en ese momento. Y allí estuve en la cárcel casi 2 años más. Por supuesto, nunca se me hizo ningún cargo, nunca se me inició una causa, nunca me vio un juez, nunca hubo una acusación. Estaba ahí, a disposición de la Junta Militar, que así como un día me pusieron a su disposición, un día me sacaron y me liberaron. Años más tarde, en el marco del juicio a Miguel Echecolás, Nilda Eloy volvió al infierno, pero esta vez libre, sin tabiques y en calidad de testigo. El reconocimiento durante el juicio a Echecolás, todo el mundo me quería hacer ver que yo me equivocaba, que no podía ser a la izquierda, sino que tenía que ser a la derecha de la zona de calabozos, la sala de tortura, donde hay una construcción y qué sé yo. Y yo estaba tan segura de que, tenía tan adentro el recorrido, insistí tanto hasta que me dieron bolilla y, claro, cuando se abrió la puerta de lo que yo pensaba que era la sala de tortura, porque daba justo atrás de los calabozos, ahí había una especie de oficina, pero mucho más chica, mucho más corta de lo que eran mis recuerdos. Y como que no había comunicación con la oficina de al lado, a la cual no pudimos acceder por ahí. Claro, la habían modificado. Pero parada ahí, yo ya no tuve dudas de dónde estaba, de qué era eso, de que por más que le hubieran hecho paredes para achicarla y le hubieran metido maderas y cosas y qué sé yo,
eran las salas de tortura, eran las salas de tortura. Y hace muy pocos años atrás, declara un muchacho que estaba como preso común en el infierno desde enero del 76. Él cuenta cómo a fines de marzo llega una cuadrilla de albañiles y levantan una pared transformando lo que era un ámbito mucho más grande de calabozos en dos. Y ahí se hace la división y quedan 2 letrinas para un lado, 2 letrinas para el otro, una pileta para cada lado y 6 calabozos de cada lado. El infierno se acondicionó a partir de marzo del 76, ediliciamente, para funcionar como centro clandestino. Pero en realidad esta historia no terminó. Cuánto hombre, cuánta mujer, cuántas alegrías, cuántas ganas asesinadas acá adentro. Tenemos todavía pocos nombres, tenemos todavía un número incierto porque pocos lograron salir de acá, porque a la mayoría, sin duda, los asesinaron. Ahora, bueno, habrá que seguir. Es nuestra responsabilidad que esto alguna vez esté un poco más claro. Ojalá yo al día de hoy me acordara el 30% de los nombres que ese día de Reyes le pude pasar a la hermana de Milcer. Bueno, Horacio, que estuvo todo el tiempo, Mario Salerno, Jorge Mendoza Calderón, Graciela Jurado y Aide, que venían, el Pingüino Barri, el Colorado, Gustavo Lafleur, un chico de apellido Decidísimo, estaba el Sapo Jaramillo, Héctor Pérez, José Carrizo, un muchacho de apellido Santos, Blanca, una chica de apellido Corbán, Adriana Calvo. Hubo 2 hermanos Solís, Adolfo Paz, que ingresa el día que nosotros nos sacan. Tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by.